buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime, donde conversamos los temas que están marcando la semana. El primero, sin duda, el acuerdo que no fue y que terminó en 2 declaraciones para una misma conmemoración. Estaremos con uno de los firmantes de la Carta de Chile Vamos. A puertas del 11 de septiembre irán finalmente a la ceremonia a la que hoy nuevamente fueron invitados por el presidente Boric. Bueno, también es la semana en que se termina el plazo de las votaciones de enmiendas en las comisiones y hasta hoy no se ha logrado acuerdo. Estaremos con el vicepresidente del Consejo Constitucional. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, les quiero recordar que puedes revivir este capítulo y todas las temporadas de Estado Nacional en Spotify. Puedes escuchar las entrevistas, el debate, la conversación. Estado Nacional Podcast, búscanos en Spotify o también puedes escanear aquí el código QR que se me fue, pero estaba ahí y que aparece en pantalla. Saludamos a nuestros panelistas invitados de hoy, Max Colodro, analista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Cristian Valdivieso, socio fundador de Criteria. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Bueno, y vamos directo al punto porque tenemos ya un par de invitados que se nos van a ir sumando a la conversación. Pero partamos por yo decía, la declaración que no fue, ¿cierto? La carta que no fue. Tenemos 2 declaraciones. ¿Significa esto que, o es el reflejo fiel de que hay 2 visiones contrapuestas de un mismo hecho o de lo que fue el golpe de Estado? ¿Significa esto o refleja la división que hay entre los chilenos en la conmemoración de los 50 años del golpe, Cristian? No, yo creo... Porque no son tan diferentes las declaraciones. Sí. A ver, primero partamos por decir que a la gran mayoría de los chilenos y chilenas la fecha, la conmemoración, la idea de conmemorar y de poner un punto tan relevante respecto a los 50 años es algo que lo tiene bastante distanciado, bastante lejano, y por lo tanto toda esta conversación es una conversación importante, si se quiere, pero muy de élite. Segundo... Ya, eso en base a, digamos, la última encuesta Criteria que efectivamente arrojó que hay muy bajo interés, y también se ha sido confirmado por otras encuestas, ¿cierto? Exacto, hay muchas encuestas que están mostrando desde distintos ángulos que esto lo ven como algo más propio de los intereses de la política, de la refriega política misma, etc. Entonces, eso es lo general. Y lo segundo, creo más bien que hayan 2 cartas que en lo grueso dicen cosas bastante similares, más bien habla del grado de polarización y de tensión y de adversarialidad que estamos viendo en el mundo político hoy día, más que de 2 visiones tan diferentes de lo que pasó, porque las cartas no plasman 2 visiones claramente, más bien quieren decir algo muy similar, pero no lo quieren decir en conjunto. Y eso me parece que es una muy mala señal de cara a lo que está pasando o a la tensión que estamos viviendo. Max. Yo coincido, creo que efectivamente esto reafirma que estamos en un contexto donde la polarización es un fenómeno que, si bien yo coincido que no afecta y no toca a la sociedad en su conjunto, muestra a una élite política muy tensionada, muy dividida y con una seria incapacidad de ponerse de acuerdo prácticamente en nada. Ya, y una profundización, o da la impresión que en el fondo a medida que nos vamos acercando al 11 de septiembre se profundiza el quiebre o se profundiza esta polarización y estas divisiones, ¿o no? Sin duda. Como no lo habíamos visto ni para los 30 ni para los 40 años, o eso es que hemos terminado un poco idealizando lo que fueron los 30 y los 40 años. Yo, en mi opinión, creo que el punto que hace la distinción hoy día, la gran diferencia, es el estallido social. O sea, creo que esta conmemoración de alguna manera está teñida por lo que fue el efecto del estallido social y por un factor que a mi juicio es muy central, que es que la violencia se volvió a instalar como un tema del presente, como un tema que es parte de nuestra cotidianidad, de nuestra discusión política, si es legítima, si no es legítima, si es válida, en qué contextos sí, en qué contextos no. Yo creo que ese tema es un tema que en la conmemoración de los 30 y de los 40 no existía. ¿Tú coincides con eso, Cristian? Y pongo sobre la mesa que tal vez ese es el único punto, esta condena a la violencia como herramienta o de manifestación política que uno podría ver de diferencia entre la declaración de Chile Vamos que propone y que esa parte no está contenida en la declaración del presidente, del gobierno. Pero dice claramente hay una sí, condena la violencia. A la violencia. Pero lo que quiere Chile Vamos, digamos, sí. Quería especificar digamos, el uso de la violencia como herramienta, estoy parafraseando, no lo dice exactamente así, pero
Tal vez esa podría ser la máxima diferencia. Yo complementaría lo que dice Max con lo siguiente, y es que efectivamente después del estallido social, de alguna manera la izquierda quedó muy impugnada por la sociedad por haber quedado instalada la idea y en los hechos, en muchos casos, de haber sido propiciadores de la violencia. Y en el contexto que estamos viviendo hoy día, donde hay una demanda por derivas más autoritarias, por más autoritarismo, por los problemas de delincuencia, de inseguridad y los de regulación migratoria, pasa que de alguna manera esta derecha, que había estado muy articulada en torno a la conmemoración, al recuerdo y a la memoria, donde el nunca más respecto de los hechos que sucedieron después del golpe, prácticamente se había transformado en un relato colectivo, si se quiere. Esta vez empezaron a discutirle y a disputarle al gobierno las narrativas respecto de por qué se produjo el golpe de Estado. Y en vez de estar, como en los 30 y los 40, más preocupados de los efectos de la dictadura y del golpe, esta vez hemos estado más centrados en lo que causó el golpe. Y ahí efectivamente se han instalado dos narrativas que son muy distintas y que tensionan a la política y eventualmente a la sociedad. Vamos a seguir hablando de esto, tenemos bastante que hablar todavía y también estaremos con uno de los firmantes de la Carta de Chile Vamos, pero antes vamos a hacer un contacto con Aldo Valle, vicepresidente del Consejo Constitucional, en una noche o en un día que ha sido como eterno, ¿cierto? Porque partió ayer de votaciones de las enmiendas en las comisiones y donde nuevamente no se ha logrado conseguir acuerdo. Aldo, muy buenas noches. Buenas noches, Constanza. Bueno, frío, un poco de frío hace ahí en el Congreso Nacional de Santiago, ¿no? Lo vemos bien abrigado. Así es. Ya, ¿y cómo terminó? A esta hora ya hace frío. Sí, pues ¿cómo diría usted que termina esta noche después de que nuevamente no se logra un acuerdo? Ambos sectores se están recriminando uno al otro. ¿Cuál es el estado de situación? ¿Cómo lo podría resumir? Bueno, a mí me parece que es muy importante tener presente, estamos igualmente llevando adelante este proceso de votaciones de conformidad con el cronograma y con las exigencias que tenemos en cuanto al tiempo. Nosotros debemos votar hasta total despacho durante el día viernes y tenemos un límite temporal porque luego viene un trabajo de sistematización que debe hacerse en los primeros días de la próxima semana para iniciar luego el plenario. Ahora, en paralelo, ¿no? Ayer se hizo un esfuerzo del que yo mismo he sido parte, de convocar a la mayoría, esto es al Partido Republicano y a los partidos de Chile Vamos, para que sobre la base de estar disponibles a revisar en un balance que hemos hecho ciertas decisiones que nos parecen que ojalá no llegaran al Pleno tal cual han sido votados en las comisiones. Bueno, eso no ha tenido todavía resultado, pero yo por lo menos nunca me niego a la expectativa de que finalmente en la política siempre hay espacio para el acuerdo y siempre hay tiempo para el acuerdo si finalmente está esa disposición que desde luego yo quiero ver en todos los actores políticos que están representados en el Consejo Constitucional. ¿Y ha visto, Aldo, efectivamente esa disposición al acuerdo, esa disposición al diálogo, en su caso, en la, digamos, en la oposición, en la mayoría, que es, si sumamos al Partido Republicano con Chile Vamos, o no ha visto esa disposición al acuerdo? Bueno, sí, el llamado que hicimos nosotros desde Unidad para Chile se funda en que, claro, mirando las votaciones, hay allí un ejercicio que nos parece que genera, decía hace un momento, un desbalance en cuanto al equilibrio que debe tener el texto constitucional. Y hay algunas decisiones que, claro, se aprobaron en las comisiones, pero que nos parecen debiéramos revisar. Y yo tengo confianza en que finalmente la mayoría, me refiero al Partido Republicano y a Chile Vamos, van a estar disponibles para ello, porque no son buenas decisiones que queden incorporadas al texto constitucional. Y como hay etapas todavía pendientes, el plenario y desde luego el periodo en que se debe dar lugar a las observaciones de la comisión experta,
hay ahí todavía una posibilidad, de modo que hay 2 etapas pendientes y yo tengo confianza en que eso se va a producir porque yo creo que todos hemos aprendido que las constituciones no pueden ser simplemente la voluntad de la mayoría, porque finalmente eso ha tenido malos resultados. No pueden ser nunca ni actos de imposición por la fuerza, pero tampoco actos que se imponen por mayorías, aunque esas mayorías sean significativas, porque requieren de una pluralidad transversal, que es lo que garantiza que las constituciones tengan a su vez legitimidad por un tiempo y por una vigencia más bien prolongada. Eso es lo que estamos cuidando y por eso hemos hecho este llamado a la mayoría. Ya, y ese llamado que ustedes hicieron, el oficialismo lo que pedía era retirar, ¿cierto?, y modificar un listado más o menos de 15 temas que ya habían sido aprobados en comisiones, que incluía materias como concesiones, objeción de conciencia, contribuciones, y la oposición no aceptó. Entonces, la pregunta es, cuando usted dice todo eso hemos aprendido, ¿usted cree que lo que está haciendo Republicanos y con también acuerdo en varias materias con Chile Vamos, significa que han aprendido también de que no hay que imponerse simplemente por mayoría en una nueva Constitución? Bueno, yo creo que hasta ahora hemos aprendido parcialmente y la mayoría todavía debe lograr, a mi juicio, un estándar mayor, porque claro, hay decisiones que a mí no me cabe duda, ¿no?, que a una mayor consideración, a una mayor deliberación pública, van a terminar siendo, creo yo, superadas, porque no es bueno hacer reformas tributarias en las normas constitucionales. Eso no se hace en ninguna parte y yo espero, digamos, que todos nos allanemos, ¿no?, a que estamos ante una conducta que objetivamente no nos lleva por buen camino en la tarea de ofrecer al país una nueva constitución. Ya, pero usted está, pese a lo que acaba de decir, que no nos lleva por buen camino, usted está optimista, está más optimista que pesimista. No es que esté en riesgo el proceso, porque todavía quedan etapas, ¿o no? No, el proceso no está en riesgo. No he escuchado a nadie que tenga dudas respecto de su continuidad, de perseverar, mejor dicho, en este esfuerzo de concluir en un mejor texto constitucional. Ahora, claro, esto también tiene escaramuzas, tiene momentos de tensión, de crispación. Sin embargo, eso no significa que las partes no estén haciendo su propia evaluación, y yo creo que eso está ocurriendo. En Chile Vamos, en Republicano, y también tiene que ocurrir en Unidad para Chile, porque tenemos que también ser siempre autocríticos en el sentido de reconocer muy bien hasta dónde podemos finalmente contribuir a ese acuerdo que Chile necesita. Ya, finalmente entonces, ¿quién tiene que transar, Aldo? ¿A quién le falta transar? Bueno, la mayoría tiene una responsabilidad, porque en definitiva, ¿no?, son los votos del Partido Republicano y de Chile Vamos los que constituyen las mayorías necesarias para aprobar normas. Y si a ello se agrega, ¿no?, la voluntad de construir acuerdos que sean más representativos de la pluralidad que somos en el país, a mí me parece que estaremos muy cerca de avanzar y de ofrecer al país un mejor proyecto el día 7 de noviembre, que es cuando termina el trabajo del Consejo Constitucional. Para terminar, Aldo, contémosle a la gente también que esta tarde se aprobaron algunas de las enmiendas, ¿cierto?, como inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y que la edad mínima para ser presidente suba a 40 años. También la iniciativa popular de norma Chile por los Animales fue rechazada con abstención de Chile Vamos y Republicanos. ¿Qué le parecen lo que pasó con estas 3 enmiendas? ¿Le preocupa o no le parece preocupante? Claro que son preocupantes, porque en un caso, ¿no?, es obvio que ya se había aprobado antes una norma de protección a los animales por parte del Estado y de promoción, ¿no?, del respeto a los animales mediante la educación.
Y entonces, claro, hay un contrasentido porque en una comisión decimos una cosa y en otra algo distinto u opuesto. Pero, en fin, es parte de la complejidad de estos procesos. Yo creo que al final todo esto es posible de corregirlo. Lo único que necesitamos es esa serenidad y esa capacidad para ponernos en el lugar de un país que requiere cerrar este proceso, este capítulo, ¿no? Constitucional, porque hasta ahora no lo hemos logrado a pesar de que este es el tercer intento. Aldo Valle, vicepresidente del Consejo Constitucional, muchas gracias por estar con nosotros hasta esta hora, ¿cierto? Y anoche ya se acostaron súper tarde, así es que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Constanza. Bueno, y volvemos a nuestra conversación aquí en el panel con Max Colodro, con Cristian Valdivieso. El presidente Gabriel Boric se había puesto, o por lo menos esa era una aspiración, ¿cierto?, lograr un acuerdo transversal, que fuera firmado una declaración, se le llamó Compromiso Santiago, hizo esta invitación hace ya un buen tiempo cuando estaba de gira por Europa, algo que fue recibido más o menos por los mismos partidos políticos que dijeron a nosotros nadie nos contó, nadie nos preguntó, se sintieron un poco golpeados, como decimos en general en el mundo de las noticias, ¿cierto? ¿Qué falló? Porque hasta ahora, todo puede cambiar, pero hasta ahora fracasó el intento del presidente Gabriel Boric, ¿no? Por una declaración conjunta, Max. Yo creo que el presidente efectivamente tuvo una intención inicial de que esto fuera una conmemoración más reflexiva, más transversal, con una mirada, con una cierta distancia crítica. Con mayor unidad. Con mayor unidad. Una visión común, tal vez. Pero yo creo que ese proyecto se cae finalmente con la salida de Patricio Fernández. Yeah. Para mí el punto de inflexión es la salida de Patricio Fernández. Ahí uno constata que hay un sector que no está en esa línea, que no está en la línea de lo que planteaba Cristian, que es un poco esta idea de que se podía discutir respecto de no solo el golpe, no solo las violaciones a los derechos humanos, sino que también eventualmente sobre las causas del golpe. Y por lo tanto se impone una línea. Yo creo que el presidente ha estado ambivalente, por decirlo de alguna manera, frente a qué camino tomar, si el camino que escogió inicialmente o el camino que le terminaron por imponer el Partido Comunista y las organizaciones de derechos humanos. Y finalmente lo que ha terminado por primar, a mi juicio, es la versión más militante, más partisana, por decirlo de alguna manera. Ahora, igual el presidente logró que todos los expresidentes, incluyendo a Sebastián Piñera, firmaran ese acuerdo. ¿O eso no es un logro, digamos? No, yo creo que es un logro importante y de alguna manera que pone también en una estatura, digamos, moral y también de estadistas a los expresidentes que son capaces de sortear la polarización ambiente, la lógica más partisana por firmar un acuerdo colectivo, que además es bien sensato y que de alguna manera recoge todo lo que los expresidentes en algún minuto han dicho y han pensado y han sentido respecto a esto, ¿no? Yo creo que probablemente ese sea el pequeño logro que haya conseguido el presidente frente a una expectativa mucho más grande que se planteó en un inicio y que posiblemente fue un error también de diagnóstico porque, como dice Max, posiblemente el presidente no entendía o no calibraba bien cuáles iban a ser las tensiones internas dentro de su coalición respecto de la posibilidad efectivamente de plantear una conmemoración tan centrada en la memoria como centrada en el futuro. Y resulta que, bueno, con sus razones, el Partido Comunista empujó una conmemoración mucho más centrada en el pasado que en el futuro, y eso hace muy difícil que hayan grandes acuerdos o intereses colectivos en torno a la conmemoración. ¿Hacemos una pausa? Ya estamos de vuelta con más Estado Nacional Prime. Ya viene el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, el diputado Diego Chalper, firmante también de la Carta de Chile Vamos. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Ya estamos con nuestro invitado, el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, Connie, buenas noches. Porque además viene de la región. De la región. Sí, de recorrer, ¿cierto? Estuvimos hoy día en la mañana, sí. Por suerte está un poco mejor. Un poquito mejor después de las inundaciones. Así es. Bueno, lo que no está un poco mejor es el ambiente, podemos decir, ni los acuerdos entre el gobierno y la oposición de cara al 11 de septiembre, a la conmemoración de los 50 años.
Y lo primero que quiero preguntarle, diputado, es ¿por qué razón no quisieron firmar esa declaración del gobierno que la verdad que no dista mucho de la que ustedes presentan y es difícil como oponerse a los 4 puntos que hay en la declaración del gobierno? ¿Es un gallito finalmente? No, mira, a ver, quien mejor lo ha explicado, saludar por supuesto a Max, a Cristian, es Daniel Melo, diputado del Partido Socialista, que hoy día se pega el siguiente tuit. Dice, mire, si el presidente y el gobierno realmente hubiera querido que la oposición firmara un documento común, habría conversado y dialogado previamente. Abro comillas. La gestión política en una fecha tan importante ha sido un desastre, contradictoria y llena de errores. Lo hizo un diputado del Partido Socialista. ¿Por qué esto no es tan menor? ¿Y usted adscribe a esa declaración? O sea, ¿es culpa del presidente? Yo creo que él expresa un sentir de un gobierno cuyo presidente, por su distancia etaria, tenía una posibilidad extraordinaria de hacer una cosa de futuro, de hacer una cosa mirando los próximos 50 años, y yo creo que se ha encargado de hacer imposible un clima de reconciliación. Para mí, los ha invitado, o sea, hoy día los volvió a invitar al acto de conmemoración del lunes. Si no se trata de... A ver, mira, yo quiero explicarle lo siguiente a los que están en su casa. Para mí el hito fundamental es cuando el presidente Boric le acepta la renuncia a Patricio Fernández. Ya. ¿Y por qué? Lo decía Max. Porque detrás de ese hito lo que hay es aceptar un tono de lo que venía para adelante, subyugado a la pretensión del Partido Comunista de transformar este hito en un hito de rememorar la confrontación, de rememorar el conflicto y no de aproximarse de cara al futuro como, en mi opinión, pretendía Patricio Fernández. Y eso de ahí en adelante ha sido una seguidilla de errores, de contradicciones, de discursos confusos, de por un lado levantarse un día a lo Elwin y llamar a los grandes acuerdos, pero al día siguiente levantarse a lo conflicto y afrentando a fundadores de uno de los partidos de oposición. Entonces, tú al final, yo siento que has tenido un presidente tan contradictorio y tan errático que yo creo que hoy día no es un problema solo para Chile Vamos a asistir, sino que también yo creo que para ciertos partidos de centro va a ser un problema asistir. Porque es tal el Pero partidos como Demócratas, partidos como la DC... Pero mire, la Democracia Cristiana hizo una declaración pública en la Cámara de Diputados, donde básicamente hizo un planteamiento absolutamente moderado, y a la salida lo funó el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista acá lo que pretende, de alguna otra manera, si a alguien le queda alguna duda, la cosa de mirar la puesta en escena que hicieron ayer, es transformar el acto del lunes en una especie de reivindicación de ciertas cosas que ellos adscriben, y yo creo que, francamente, establecer una especie de verdad oficial sobre lo que ocurrió hace 50 años atrás. Cristian. En ese mismo punto, una cosa es lo que efectivamente se puede haber equivocado el presidente, la mala gestión política o lo que puede decir Daniel Melo en ese tuit. Pero otra cosa es asumir el liderazgo y también el protagonismo que ustedes podrían asumir, porque al final del día, más allá de quién ha puesto la música y el impacto que ha tenido el Partido Comunista en la conmemoración, los 4 puntos son bastante sensatos. Entonces la pregunta que tengo yo es, ¿por qué no firmar esos 4 puntos? ¿Por qué no buscar el mínimo común donde hay posibilidades de llegar a acuerdo y ponerse en una posición un poquitito más madura que seguir jugando a la refriega política y a la confrontación? Porque con eso, ¿quién gana? La polarización, gana la crítica al gobierno, pero el gobierno ya está bastante aproblemado. Entonces la pregunta es, ¿por qué la derecha y por qué Chile Vamos no quiso rubricar algo que rubricó el presidente Piñera? El gran líder que ha tenido Chile Vamos durante los últimos 20 años, el 2 veces presidente de la República y que hoy día vuelve a aparecer en las encuestas porque parece ser que la gente empieza a valorar a la gente que busca no seguir polarizando. Mira, paréntesis de 10 segundos. Qué notable que el legado de estos 50 años sea que el presidente Boric firme una carta y una declaración con los presidentes de los 30 años que él tanto criticó para construir su proyecto político. Mire las vueltas de la vida. Porque permíteme, ¿le vamos a dar una vuelta positiva o vamos a criticar ahora eso? Porque si no lo hubiera hecho, ¿quién lo hubiera hecho? El saldo positivo de esta conmemoración es la derrota definitiva de la superioridad moral del Frente Amplio, que partió acabándose el 4 de septiembre del año pasado y que concluye aquí, cuando el presidente Boric pasa de está avisado a fue un gran demócrata. Yo creo que eso, si tú me preguntas, es por lejos el saldo más positivo de esto, porque se acabó para siempre la superioridad moral del Frente Amplio. Ahora, tú decías hace un rato, Connie, algo que yo quiero resaltar.
el que no se haga mención explícita en la carta del presidente como punto especial el tema de la violencia no es un tema tan menor. Está incluido. Hay una condena a la violencia. Es una frasecita corta en uno de los puntos. Pero escúchame, yo tuve hace 2 días atrás un debate con Luis Cuello, el jefe de bancada del Partido Comunista, y lo emplacé públicamente si él estaría disponible a suscribir públicamente una condena irrestricta a la violencia como medio de acción política. Y el problema es que no son capaces. Nosotros pensábamos, y esa era una situación que nos ponía en una posición interesante, que el presidente iba a pescar los 7 puntos de Chile Vamos y decir, ¿sabe qué más? Lo suscribo. Suscribimos los 7 puntos de Chile Vamos. Pero ¿sabes por qué no puede? Porque hay 2 puntos muy complicados para el Partido Comunista. El punto de condena a la violencia y el punto de la libertad de prensa, pues, que son 2 puntos para nosotros medulares. Entonces, cuando ustedes nos dicen que la declaración que vamos a suscribir de cara a los próximos 50 años no es capaz de contener una condena irrestricta a la violencia, cuando hace 4 años atrás, no hace 50, hace 4 años atrás, la izquierda chilena de mi generación tuvo una actitud condescendiente con la violencia, entonces permíteme decir, para mí es un punto estructurante y ahí al presidente me parece le faltó un poquito más de audacia. El presidente ha tenido en estos últimos días efectivamente una especie de amor súbito por el expresidente Piñera. No los deja a ustedes, no los ha dejado a ustedes descolocados, no ha complicado a Chile Vamos la aceptación, la participación de Sebastián Piñera en estos acuerdos, en esta firma del día de hoy, cuando ustedes deciden finalmente no firmar y no ir el día lunes tampoco a la moneda? Mira, yo reflexioné este tema y yo creo que los presidentes, Max, funcionan en una coordenada distinta a la coyuntura. Porque los presidentes, y paradójicamente también los expresidentes, siguen siendo figuras que trascienden a la coyuntura de su coalición o de su posición, sino que son patrimonio de alguna otra manera de todos los chilenos. Entonces, yo creo, francamente, que el presidente Piñera tenía que hacer lo que hizo. Ahora, no podía no firmar ese acuerdo. O sea, yo creo que para el presidente Piñera, si quería honrar la estatura de un expresidente, tenía que actuar de la forma en que lo hizo. Si mi problema es el siguiente, mira, y permítame, perdona, Connie, cuando uno mira cómo actuó el presidente Lagos en circunstancias parecidas, fíjate la frase del presidente Lagos, pues, Connie, para que entendamos... ¿Para los 30 años? Para los 30 años. Dice, mira, el 11 de septiembre es un día de dolor, no lo voy a leer entero, donde hay que hacer reflexión de un país donde hay más dolor, pero ese dolor se convierte en memoria de todos los chilenos, en memoria compartida, y fíjate, aunque no necesariamente común, porque es natural que existan versiones diversas de lo acaecido hace 30 años. Por una frasecita como esa cayó Pato Fernández. Porque en el fondo el presidente Boric, lejos de empatizar con lo que hizo el primer presidente socialista después de Salvador Allende, que fue entender que los hitos de conmemoración como estos son reconciliatorios, no buscan imponer verdades únicas, básicamente se subyugó, me parece a mí, a la tesis del Partido Comunista. Entonces, no quiero seguir con más. Mira, no se trata de reivindicar a Allende, no es mi papel. Ricardo Lagos, po. Entonces, cuando tú me dices que el acto del lunes... Pero Ricardo Lagos no es Gabriel Boric. O sea, este gobierno no es la Concertación. Yo no tengo ninguna duda de eso, Connie. Pero en el fondo, ¿por qué es tan importante los tonos? Porque los presidentes son los que conducen los climas políticos de los países. Y por lo tanto, me parece que el contraste es tan evidente que el presidente Boric se perdió una buena oportunidad para haber construido un clima distinto. Ya, pero déjame solamente ponerte ahí una baza, porque ustedes dicen como que lo que hizo el presidente Boric, que efectivamente, y yo creo que él mismo ha reconocido que ha cometido errores en este intentar aunar postura en las semanas previas. Ya, pero ya pasó. Hemos visto, digamos, intentos del presidente por tratar de convocarlos a ustedes. Los invita hoy de nuevo. Llega un minuto en que ya me imagino que tiene ahí dignidad, no puede seguir tratando de convencerlos, ¿cierto? Pero es que como que nada fuera suficiente para ustedes. Da la impresión que en el fondo partieron, antes de empezar a negociar, ya partieron con la idea de que esto no lo vamos a transar y aprovecharse también del momento para darle un fracaso al gobierno. Connie, mira. ¿No es así? Esta es una oposición que ganó con el 62% a un gobierno que se apropió de la propuesta constitucional y a los pocos días fue a verla a la moneda. Ubique usted otra oposición en el mundo que haga una cosa así. Es una oposición que va a tomar desayuno con el gobierno cuando está en pleno caso convenios. Entonces, yo rendir examen de mi sensatez, de mis credenciales democráticas, de mi capacidad de contribuir, francamente no tengo ninguna. Entonces, lo que pasa acá es lo siguiente, que cuando el presidente Boric traslada la discusión a la confrontación, a la polarización, hace imposible a la oposición actuar con sensatez, porque en el fondo lo que hace es pretender que la oposición, de alguna otra manera, esté por sobre el tono de confrontación al punto de aceptar incluso
que no haya una condena a la violencia porque le molesta a un partido minoritario de su coalición. Si el liderazgo que él debió haber tenido es haber decir, ¿sabes qué más? Si el Partido Comunista no se sube, bueno, será problema del Partido Comunista, pero que a estas alturas no nos atrevamos a condenar la violencia y el terrorismo como un piso de conversación, permítame, Connie, los chilenos no lo entenderían después del 19, después de hace un par de años atrás. ¿Este ambiente y este tono se acaba el martes 12? O sea, yo creo que los chilenos lo único que quieren es que sea 12 de septiembre. O sea, viene Bueno, lo decía Cristian hace un rato. O sea, si tú me preguntas a mí, lo más lamentable de todo es que habiendo podido ser un hito conmemoratorio en sentido futuro y de adhesión ciudadana, es todo lo contrario. Yo hoy día lo que observo en mi distrito, a propósito de lo que tú decías, es que la gente está desesperada porque sea 12 de septiembre y que volvamos a discutir de las pensiones, del pacto tributario, de lo que sea, pero no de este clima de confrontación. Pero ya que estamos en esto y estamos enfrascados en este tema... Todavía no pasa, todavía no es 12 de septiembre. Todavía quedan como 4 o 5 días. 4 largos 2 días, digamos. Exacto. Una pregunta, ¿qué edad tiene usted, diputado? La misma, no, creo que un año más que el presidente Boric, 38. Ya. Y por la historia contada que usted tiene, que ha escuchado, que ha leído y por la que se ha documentado, ¿qué fue para usted la figura de Pinochet? ¿Un dictador? ¿Un presidente de la República? ¿Qué fue el gobierno de Pinochet para usted? ¿Una dictadura? ¿Un gobierno militar? ¿Fue un gobierno necesario o inevitable? Etcétera. ¿Cuál es la imagen que tiene de ese periodo y particularmente de Pinochet? Mire, yo creo que Chile lo que le ocurrió desde los 60 a la época, y aquí suscribo la tesis de Mario Góngora, así que tengo que ser honesto en lo que yo suscribo. Yo le estoy preguntando... Voy a aterrizar allá, pero... Mira, respecto... ¿Sabes lo que pasa? Que la gracia de este programa del dictador es que no es como ese típico juego... No que hagamos clases de historia. No, si no son clases de historia. Porque es importante, porque creo yo... creo yo que es importante que las nuevas generaciones tengan una visión y una opinión respecto a las cosas. Creo que el presidente Boric, que también es de tu misma generación, a lo mejor se ha exacerbado, se ha extralimitado en mirar de repente medio utópicamente el periodo de la Unidad Popular. Pero por eso la pregunta es, ¿cómo miras tú el periodo de los 17 años de dictadura o de gobierno militar, como lo quieras llamar? O sea, yo creo que es un gobierno autoritario que tiene que responder por las violaciones a los derechos humanos que se produjeron, que yo condeno de manera irrestricta. Pero me parece que si uno mira de los 60 en adelante en Chile, aquí hubo una pretensión de distintos mundos de imponer miradas unívocas a la sociedad. Que eso se tradujo en fuertes confrontaciones, en una constitución como la del 25 que no resolvía esto bien, especialmente en su sistema político presidencial, y además, si me permites, en un gobierno como el de la Unidad Popular, que te confieso que el libro de Daniel Mansuy me ha sido muy ilustrativo en muchos de estos puntos, en donde no fue capaz el presidente de administrar una coalición que hizo todo lo posible para hacer inviable ese gobierno, que practicó como parte de su inventario atentados directos al Estado de Derecho, y que por lo tanto me parece a mí se produce un quiebre de la democracia, que en esto fíjese que coincidimos las dos declaraciones de hablar de quiebre de la democracia. Pero no hablan ustedes de golpe de Estado en esa declaración, ¿por qué? Y llama la atención que el del gobierno tampoco, porque yo creo que acá hay que mirar que el quiebre institucional que se produce en Chile es el fracaso colectivo de la política, que es algo que no se puede volver a repetir. Y mi impresión, y fíjese que mirando para el futuro, nosotros tenemos que condenar la violencia siempre porque es imposible disociar el fracaso institucional de la violencia legitimada como ocurría en ese tiempo. Y en ese sentido, usted dice insistentemente que cómo es posible que el gobierno no pueda, en su declaración, condenar el uso de la violencia como herramienta política, ¿cierto? Y el terrorismo, pero ustedes tampoco han sido capaces de condenar el golpe de Estado. Lo decía en su entrevista, en la entrevista de Max Colodro, que dice, la derecha no quiere o no puede condenar el golpe de Estado porque en el fondo cree que era inevitable, ¿cierto? ¿Es así? ¿Por eso no lo pueden condenar? No. Yo creo que mi generación, y aquí hablo por mí, tiene un consenso bastante claro de que lo que ahí aconteció es un fracaso para Chile, que las violaciones a los derechos humanos son inaceptables, que la democracia siempre tiene que ser el camino. Yo la verdad te voy a confesar una cosa, pensaba que en mi generación la condena a la violencia era algo transversal. Para mí fue muy frustrante siendo diputado ver a algunos colegas de mi generación validando el Si Baila Pasa, por ejemplo, que quizás en lo personal, por quizás mi ascendencia alemana, me es especialmente violento, porque usted sabe que el Si Baila Pasa era algo que se practicaba en el gobierno nazi. Y por lo tanto, yo creo que hay ciertos consensos generacionales que nosotros ya tenemos. Pero si me permites volver a lo que nos convoca, yo creo que el presidente Boric tenía una oportunidad inédita. Y la encuesta Criteria lo que más claro deja es que él fracasó al ser el presidente evaluado como que más acentuó la confrontación en haber aprovechado su oportunidad. Si piensa que el lunes, pues, Connie, va hasta Pablo Iglesias. O
sea, ustedes me preguntan, ¿qué tiene que ver con la conmemoración de los 50 años de Chile Pablo Iglesias y Baltasar Garzón? O sea, han transformado lo del lunes en un verdadero, permíteme la franqueza, un cónclave de cierta mirada. Entonces, yo lamento mucho... ¿Por eso no van ustedes? A ver, es que al final, si tú le impones un tono tan evidente a esto, que no busca una cosa transversal, de reconciliación, pucha, hace bastante imposible para una oposición sensata asistir. Ahora, sí, quería preguntarle por Gloria Huth, la presidenta de Evópoli, que estuvo bastante convencida, estuvo aquí hace como un par de días y yo le pregunté por la declaración y dijo, yo firmaría esa declaración. Y entiendo que anoche estaba bastante abierta a firmarla. ¿Ustedes la convencieron de que no lo hiciera? ¿Qué pasó ahí? Pero usted se imagina, yo le dijera a usted que yo convencí o no convencí, capaz que me acusen hasta de mansplaining. No. Pero mire, no, yo creo que ¿Qué pasó ahí? En las coaliciones, Connie, uno no actúa a la pinta de alguien en particular. Mira, a mí me preguntaban si el presidente, si no el presidente Piñera. El presidente Piñera es una voz muy incidente. Pero lo llamó para tratarlos de convencer pero a ver, como él mismo... suscribieran la sí, claro. declaración. O sea, el presidente intenta siempre persuadir, pero tal como lo reconoció él hoy día, el presidente Piñera toma sus decisiones, Chile Vamos toma sus decisiones y eso es lo más normal. Entonces, Chile Vamos, cuando actúa como coalición, pone en común las miradas de los distintos partidos y llegamos a una apuesta en común que, si usted me permite a mí, yo creo que la declaración de Chile Vamos tiene la gran virtud de haber sentado 7 puntos de futuro que son tremendamente relevantes. Mira, a mí me trajo el recuerdo como cuando en plena campaña del rechazo nosotros dijimos que si rechazábamos íbamos a cumplir con una serie de principios. Y yo te aseguro que la izquierda nunca nos creyó hasta que firmamos el acuerdo por Chile. Y estuvieron esos principios. Dijimos que iba a estar el Estado Social Democrático de Derecho. ¿Cómo va a estar el Estado Social Democrático de Derecho si la derecha no cree en eso? Y ahí está, pues. Fíjate que la izquierda, a propósito de Aldo Valle, hoy día está para petar las bases, pero porque antes les parecían unos retrocesos civilizatorios y las mismas frases que usan hoy día las usaban respecto a las bases institucionales. Mire la vuelta de la vida. Por eso le quiero preguntar. Sí. En este contexto, diputado, ¿usted cree que existe todavía la posibilidad de llegar a una constitución finalmente transversal, aprobada por una mayoría absoluta el 17 de diciembre? Mira, ayer me tocó por fin incorporarme. Yo tengo que ser bien franco, Max, hasta ayer nosotros las directivas de los partidos no habíamos estado tan involucradas. Yo me quedé muy defraudado porque me trajo recuerdos como cuando negociábamos las bases que ciertos sectores de la izquierda escalaban todo a línea roja. Porque yo cuando escucho a Aldo Valle decir que la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones es una línea roja, yo puedo entender que la concesión de los hidrocarburos, puedo entender la discusión de los tratados internacionales, y así he estado escuchando a algunos expertos de izquierda que en eso ven un problema, estemos abiertos a discutirlo. Pero la izquierda chilena tiene que asumir que por sus propias decisiones, la libre elección en materia previsional y la propiedad de los fondos tiene mucha explicación en la decisión que ellos tomaron de hacerle un daño al gobierno anterior a través de los retiros previsionales. Entonces, no pretendan hoy día, cuando la ciudadanía tiene una convicción tan arraigada en esa naturaleza, que nosotros pretendamos una constitución que no haga eco de eso. Es como cuando yo escucho a algunos de la izquierda que no quiera que tengamos defensoría de las víctimas, pero ¿en qué? O que no tengamos algo relativo a la inmigración ilegal. Entonces, las constituciones también le abran a las coyunturas. Entonces, yo soy optimista. Creo que si terminamos este dime y direte entre, por decirlo así, irreflexión de un lado y irreflexión de otro, y nos ponemos serios y efectivamente ponemos arriba de la mesa lo que es línea roja, yo francamente soy muy optimista de que sí se puede lograr. ¿Y ese optimismo también lo tiene con respecto al 11 de septiembre? Faltan, estamos a 8 días, 7. 4 días. En realidad estamos casi a 8. Sí. Ya, faltan 4 días. ¿Hay algo que puede hacer o que podría hacer el presidente Gabriel Boric para convencerlos de que firmen esa declaración o de que asistan al acto del lunes? ¿Qué tendría que hacer el presidente? Mire, si hubiera algo, yo no lo diría en un canal de televisión. Pero, ¿qué podría hacer? No le estoy diciendo una cosa específica, pero que tendría que invitarlos de nuevo, como hoy día los invitó. Mire, me llamó la atención que hoy día haya dicho y haya hecho trascender, yo creo que un error, que estuvo dispuesto a hacerlo en un lugar distinto, porque de alguna manera reconoce que el lugar oficial entonces no da garantía. Yo creo que el presidente... ¿Y eso se los dijo a ustedes? A mí por lo menos no, me imagino que los presidentes de los partidos sí, pero mira, yo creo que el presidente, si se manda esa frase es porque no capta la profundidad del problema, que es que la profundidad del problema es que sus actuaciones se han encargado que para una oposición sensata sea muy difícil hacer una apuesta en común con un gobierno que lamentablemente, Connie, ha sido capturado por la mirada más pero entonces se lo pongo de otra manera. ¿Podría revertir eso que... Ya,
si damos por sentado, digamos, lo que usted está diciendo, que son las actitudes del presidente las que han llevado a este escenario, ¿puede revertirlo el presidente? O sea, la política es dinámica. Con eso respondo su pregunta. Ya, o sea, ¿podrían terminar firmando ese acuerdo? O sea, yo no voy a o asistiendo al acto del lunes. Estoy disponible a que el resultado sea, estamos abiertos. No, nosotros lo que yo digo es lo siguiente. Yo creo que el presidente Boric se ha encargado de hacer lo imposible, pero obviamente en el mundo las cosas las deshacen las que las hacen. Ya, pero ¿podría Gloria Hood no ser la única que está dispuesta a firmar ese acuerdo? Es que yo creo que Gloria Hood expresa un anhelo que todos habríamos querido tener, pero que el presidente hizo imposible. A ver, yo lo que me pasa a mí... Ustedes podrían también tomar un poco de distancia a eso y tener, voy a decir, un gesto incluso como de generosidad y de altura de miras en términos políticos. El gesto, por ejemplo, de ahora en la tarde del presidente, de salir diciendo algo que nos parece bien sorprendente a muchos, que el expresidente Sebastián Piñera era un demócrata y que todo lo que hizo lo hizo pensando en el bien de Chile. O sea, a mí lo que me pasa con eso es que yo voy a ser bien transparente con lo que veo, Max. A veces nos cuesta creer con qué presidente nos vamos a encontrar el día lunes en la mañana. Esa es la verdad. ¿Cómo se va a levantar el presidente? ¿Se va a levantar en tono de lo que tú acabas de decir o se va a levantar con la frasecita que se mandó un poquito antes? Algunos personeros de Chile Vamos y le pega a nuestra coalición hoy día. ¿Con qué necesidad? Yo creo que el presidente tiene que captar que él ya no es diputado ni analista político. Él, todo lo que hace, envía señales políticas. Entonces, una de las preocupaciones nuestras es que no sabemos con qué presidente nos vamos a encontrar el día lunes en la mañana. ¿Y a quién le tienen miedo? ¿Que pase qué en ese acto? O sea, usted comprenderá que el presidente de la República, en lo que pudo haber sido una bonita... A ver, yo le voy a contar una cosa a usted como primicia. Nosotros vamos a firmar varios diputados un proyecto de resolución apoyando digamos, apoyando el plan de búsqueda que ha anunciado el presidente. Y yo sé que eso genera algunas reacciones en mi sector, pero yo tengo la convicción de que todo lo que colabore a avanzar en verdad es una buena noticia para Chile. Pero que en ese contexto, habiéndonos invitado de una manera poco prolija, como bien dice el diputado Melo, nos haga un emplazamiento, son ese el tipo de cosas que para nosotros resultan incomprensibles cuando en paralelo aspira que celebremos un compromiso común. Entonces, esa ambivalencia, Connie, es muy difícil para una oposición que pretende ser sensata. Yo creo que a veces el presidente hace imposible la sensatez de la oposición. ¿Cristian? Mira, todo lo que tú dices, Diego, yo lo he escrito, lo he pensado, lo he dicho, así que no es algo que yo considere descabellado, pero tú tienes una responsabilidad también como diputado. Entonces la pregunta que me surge naturalmente a mí, ¿vas tú y tu coalición, tu sector, a seguir el mismo camino que siguió la izquierda con el presidente Piñera? Ni sal, ni agua, ojo por ojo, diente por diente, no hay reformas, no hay posibilidad de cambio y toda la culpa y toda la responsabilidad de lo que está pasando es del presidente de la República. O sea, eso pasó con la izquierda y yo siento, cuando te escucho, que te veo muy convencido y con la misma, perdona que te lo diga, con la misma soberbia que veía a la generación hoy día en el gobierno con el presidente Piñera, con una suerte de saber todas las verdades reveladas, enjuiciar con todo al que tienen al frente, y creo yo que hay que en algún minuto decir, bueno, está bien, el presidente se equivocó profundamente, etcétera, etcétera, pero lo que estamos pidiendo o lo que se está conversando es firmar 4 puntos súper dibujados. Pero al mismo tiempo, desde ese juicio de que el presidente duerme para la izquierda y amanece para la derecha, chuta, me da la impresión de que de aquí en más no va a pasar nada hasta que la próxima elección presidencial. Sí, yo la verdad que lo veo un poco distinto. Yo más bien creo que esta oposición, que es una oposición que, perdona que redunde, pero que cuando gana con un 62% asiste a la moneda, yo no tengo ninguna duda de eso hubiese sido al revés, no hubiese sido lo mismo. Estamos hablando de los del rechazo. No. Del rechazo. Estamos hablando del triunfo del rechazo. Que yo no tengo ninguna duda que si lo que ha acontecido con el caso Convenios hubiese sido al revés, se hubiesen quedado corto con el hashtag renuncia tanto. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que, eso ya lo sabemos. Pero es que no, porque tú lo que has dicho es una frase que yo, perdona que no te la deje pasar tan así, que es que nosotros le estamos negando la sal y agua al gobierno. En su reforma tributaria, nosotros cuando empieza la tramitación le presentamos 10 puntos que si el gobierno lo hubiese hecho propio en uno, no habríamos a conversar. No cogió ninguno. Y después se sorprende que en la sala se rechace con votos incluso de centro. Entonces, yo creo que nosotros hemos tenido una actitud bastante altruista y bastante generosa con el gobierno. Si lo que nos pasa es que el presidente, y perdona que redunde en eso, en Chile es el que marca los tonos, los puntos,
Y este presidente tenía un talento lamentable de hacer muy difícil una oposición sensata. Mira, si al final el triunfo republicano con los porcentajes que tuvo tiene mucho que ver con las impericias, con las contradicciones, con un gobierno que pierde, pone a Carolina Toá, la empodera y le quita el piso indultando a 13 personas de contrabando en la recta final del año, que dice que va a buscar la reconciliación, pero que sin embargo hace eco al Partido Comunista y saca a Pato Fernández como lo saca. Oye, si ser sensato para un gobierno tan errático es muy difícil en la oposición. ¿Y qué se hace con un gobierno al que le quedan 2 años todavía? Mira, Cristian, aunque tú no lo creas, yo te lo digo con harta franqueza, todas las críticas que intento hacer, y algunas se las hago incluso en privado al presidente, es porque de verdad creo que el presidente, si no capta la profundidad de este tipo de cosas, no vamos a poder conducirnos bien. Cuando tuvimos ese desayuno, y quiero sincerarlo, yo le dije, presidente, usted tiene que aquilatar la profundidad que ha sido para Chile el que usted, en una decisión legítima, pero que yo no comparto, haya transformado el Estado de Chile en el comando de campaña de una propuesta refundacional y que usted haya sido el jefe de campaña del apruebo con lo que significaba esa propuesta. Cuando algunos se sorprenden de la reacción que hoy día acontece en muchos puntos, bueno, es una respuesta a que el presidente de Chile quiso que Chile básicamente se refundara de un hoja en blanco. Ahora, hay un endurecimiento de la centro-derecha en función de lo que fue el resultado de la elección de los consejeros y del triunfo del Partido Republicano. A ver, yo ahí, permíteme una reflexión, Maxa. Ese endurecimiento, y aquí voy a hablar incluso a republicanos, cuando se ceden en enmiendas, yo me acuerdo que en la convención la mayoría circunstancial no solo no cedía, sino que funaba públicamente al Partido Socialista. Entonces, perdona que haga comparaciones, pero la diferencia es tan evidente. Acá nosotros, y hablo de nosotros por Chile Vamos, con los consejeros que tenemos que son 11, hemos intentado contribuir a tratar de arbitrar las diferencias. Pero yo después de ayer te puedo decir con alta responsabilidad, lo tuiteé hoy día en la mañana, yo siento que hay un sector de la izquierda que sigue creyendo que desde su posición en el Consejo puede seguir disputando cosas como la libre elección en materia previsional, como la libre elección en materia de salud, como la libertad de enseñanza. Y yo creo que si la izquierda de verdad no se da cuenta que ese tipo de cosas ya son patrimonio de la inmensa mayoría de los chilenos, claro que estamos en un problema. En esas cosas no se va a transar, por tanto. O sea, a mí me parece que no es que transemos o no transemos, la ciudadanía no entendería que una constitución en esta coyuntura no reconozca la propiedad de los fondos de pensiones. No tiene presentación ante la ciudadanía una cosa así, y yo creo que esa izquierda todavía sigue pensando que, mira, me acordaba mucho del gobernador de Valparaíso cuando decía, desconozco el Chile que vivo. Bueno, señores de izquierda, el Chile que vive quiere propiedad de los fondos, quiere defensoría de las víctimas, quiere una reacción más fuerte en materia de inmigración irregular. Y bueno, yo lamento mucho que se estén recién dando cuenta. Ahora, usted dice, los chilenos quieren que sea luego 12 de septiembre, pero ¿cómo van a quedar las relaciones entre la oposición y el gobierno el 12 de septiembre si ustedes se mantienen como lo han dicho hasta ahora y no se produce ningún acto en común para el 11 de septiembre? ¿No van a quedar dañadas las relaciones? Yo creo que usted se va a sorprender. Vamos a la pausa y después me contesta, diputado. Vamos a la pausa. Pero antes le quiero preguntar, ¿aumenta la delincuencia? Bueno, no grave robos, evítelos con Tepillé. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámara de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y te invitan a contratarlos en tepillé.cl. Pausa, ya estamos de vuelta con más Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Habíamos dejado la pregunta planteada, diputado Chalper. ¿Cómo quedan las relaciones entre la oposición y el gobierno el 12 de septiembre, después de todo lo que ha pasado y después de que, finalmente, si juzgamos hasta hoy día, no va a ser posible la fotografía de, digamos, toda la oposición y el gobierno, no voy a decir tomados de las manos, pero en una declaración conjunta, condenando la violencia, condenando el golpe de Estado, condenando el quiebre democrático, por supuesto la violación a los derechos humanos, en fin, en una postura común? Eso da la impresión que ya no pasó. O sea, ¿cómo quedan las relaciones entre la oposición y el gobierno? Yo creo que respecto al tema 11 de septiembre no va a haber espacio para eso, para ese espacio de conciliación. Pero yo veo que en la agenda de seguridad tenemos el tema de usurpación, pero está en marcha un fast track que está funcionando, no con la premura que uno quisiera, pero al menos hay acuerdo en ciertos proyectos de seguridad que estamos sacando adelante. Pero hay que sacar adelante pensiones. Vamos para allá. En pensiones, y esto lo ha diagnosticado muy bien, bueno, Criteria y otros encuestadores, hay una presión ciudadana por resolver este tema,
que yo creo que está haciendo su efecto, y yo soy muy optimista de que se pueda alcanzar un acuerdo en materia previsional y que pronto podamos dar una buena noticia en Chile de que hemos avanzado en esa materia. En el tema fiscal es un poco más compleja la ecuación. Hemos visto en el gobierno una actitud que nos parece favorable de abrirse a no solamente el tema de recaudación, sino que también a tema de permisos, al tema de desarrollo económico. Y por lo tanto yo soy optimista en eso, Connie. Acuérdese de mí, el 12 va a haber mejor ánimo que el 11, porque lamentablemente han cargado el 11, no sé si de toxicidad, de electricidad, ya no sabría decirte muy bien de qué, pero efectivamente no es una cosa muy grande. Si no los vamos a ver el día 11 en la moneda, ¿dónde vamos a ver a la derecha el día 11? ¿Haciendo qué? Eso permíteme dejarlo como algo que... ¿Pero van a hacer algo? Evidentemente. ¿Sí? ¿Va a haber algo? Evidentemente. Ya, pero es como van a entrar en competencia de digamos, de actos de castigo. No tendríamos la fuerza, la verdad que no nos da para invitar artistas internacionales y nacionales, pero sí decirte que obviamente la derecha chilena va a reafirmar sus compromisos democráticos, va a reafirmar su compromiso en materia de respeto a los derechos humanos. ¿Y la derecha chilena incluye a republicanos en ese acto o en esa conmemoración? O sea, yo espero que toda la derecha chilena y también los sectores de centro izquierda y izquierda, tengamos un consenso a esta altura de que nunca se pueden violar los derechos humanos, ni aquí ni en otros países, porque usted se acuerda que aquí algunos tienen ciertas vicisitudes. Segundo, obviamente, respeto a la democracia. Tercero, respeto al Estado de Derecho. Cuarto, condena a la violencia. Y para mí, muy importante, fomento de la dignidad de la persona humana en cada una de sus dimensiones. Ya, se lo pregunto porque los republicanos no estuvieron nunca dispuestos ni a sentarse a tratar de, digamos, de llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo y firmar un acuerdo transversal. O sea, no estuvieron en esa discusión. Mire, yo lo que veo del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, quiero ser súper justo porque aquí a veces se construye una caricatura, yo he visto una voluntad de construir acuerdos muy valorables, muy importantes. Yo no recuerdo a la izquierda... Sí, pero me refiero a un acuerdo para, digamos, sobre ciertas posturas unitarias acerca de lo que pasó en la dictadura, con el golpe de Estado, el quiebre de la democracia. Bueno, yo por lo menos lo que observo en Chile Vamos, que por lo que yo puedo responder, porque soy dirigente de esa coalición, es que en esto no hay ninguna vacilación y hay un pleno compromiso con esos principios. Diego Chalper, diputado, secretario general de Renovación Nacional, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Max Colodro, Cristian Valdivieso, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y el próximo domingo, 11 de la mañana, Estado Nacional. Y nos vemos. El día antes. El día antes. El día antes vamos a tener. Es la previa. ¿El día antes a las 11? ¿Empieza a las 11 Estado Nacional? Sí, pues a las 11. ¿Cómo que empieza a las 11? Pero se lo sería saber de memoria. Extraña. Ya, a las 11 de la mañana, Estado Nacional, el próximo domingo. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, gracias.